Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Ahora es más fácil abrir una cuenta de ahorro desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Coalición a favor de la Maxi fija posición de rechazo a un nuevo convenio de la Maxi porque deberá llegar al Congreso y este busca destruir la UFESIC. Coordinadora del CNA afirma que la Maxi se desgaja, pues también se van otros expertos y que salida de vocera interina es un golpe a la lucha contra la corrupción. Unión Europea aún no decide si suspenderá ayuda a la Maxi, pues desconoce los nuevos términos de su continuidad. Insiste en intercambio de notas para que la misión quede sin modificaciones. La nueva caravana migratoria del 2020 ya se encuentra en Guatemala y los expertos señalan que nada detendrá estos procesos y CONADE pide revisar acuerdos con Estados Unidos. México advierte a los integrantes de la caravana que no les dará salvoconducto si ingresan a su país, solamente revisará peticiones de refugio. Integran los 7 legisladores que actuarán como fiscales en el juicio político contra el presidente Trump de Estados Unidos. Interventora de la ANE anuncia recuperación de primeros 45 millones de lempiras en las operaciones antihurto. Más de 1 millón de menores se encuentran excluidos del sistema escolar, revela un informe de Transformemos Honduras, y Arnaldo Bueso anuncia que irá a sus casas para traerlos a las aulas. Alcalde capitalino insiste en que no habrá privatización del agua y que perforará pozos para abastecer de líquido a los capitalinos para evitar drásticos racionamientos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahora es más fácil abrir una cuenta de ahorro desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El comisionado nacional de los derechos humanos, Roberto Herrera Cáceres, llamó este día a iniciar una acción social permanente por mejores condiciones de vida que permitan a las personas y sus familias subsistir dignamente en el país, recordando que el valor y la dignidad de la persona humana es la esencia del Estado democrático de derecho. Herrera advirtió que las personas en estas caravanas van a encontrar dificultades porque van a confrontarse con autoridades que todavía no tienen bien clara su misión. Hay países en los cuales existe una combinación entre fuerzas de la policía y autoridades migratorias, por lo que recordó a las fuerzas que no son migratorias que su misión no es detener a las personas migrantes, sino que orientarlas de tal manera que lleguen a las autoridades de migración y ahí se defina qué es lo que va a ocurrir con ellas, conforme a los parámetros internacionales de los derechos humanos, declaró el comisionado. Bueno, nos preocupa en cualquier espacio donde se encuentren y por eso he activado el protocolo de protección de los migrantes en su ruta, tanto en relación con El Salvador como con Guatemala y con México. Yo estoy en contacto, además de que nuestros técnicos están en contacto, yo me pongo directamente en contacto telefónico con nuestros homólogos de México y de los otros países. Pero además de eso, estamos siempre viendo y coordinando con las mismas organizaciones internacionales que les mencioné para así cubrir hasta donde podamos una especie de manto protector sobre la dignidad humana de todas estas personas que se ven forzadas a migrar de nuestro país. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 15 de enero. Un nutrido grupo de compatriotas que podría ascender a las 2,000 personas partió esta mañana hacia la frontera de Corinto y Agua Caliente como parte de la caravana que comenzó a reunir desde este martes a pobladores de diferentes municipios del país que buscan llegar a Estados Unidos tras asegurar que aquí la inseguridad, el desempleo y otros flagelos los mantienen entre la espada y la pared.
mochilas, bolsas, un tanto abrigados y la mayoría con calzado algo cómodo para soportar las largas horas de camino, así como con grandes esperanzas de llegar a tierras norteamericanas. Así, salieron muchos de los compatriotas que minutos antes de las 4 de la mañana partieron de la gran central metropolitana en una caravana que de las palabras pasó a los hechos. Anoche partió un primer grupo por la frontera con Corinto. Hoy se sumaron más, mientras otro grupo se encaminó a la frontera de Agua Caliente en el occidente del país. Algunos no llevaban ni una hora de camino y ya en el rostro de don Nelson, originario de Juticalpa, se reflejaba el cansancio. Lo primero, no hay trabajo, entonces es una decisión que no podemos vivir. Después vamos a esta decisión. ¿Con cuántos miembros de su familia? Somos 6 los que vamos. Jesús partió con toda su familia, al igual que muchos otros que en sus brazos o coches cargaban a los más pequeños de sus hijos. Dicen que se van confiando en Dios. Vamos con Dios no pasa nada, ¿me entiendes? Vamos con Dios y con nosotros no tenemos miedo, ¿me entiendes? Porque no le debemos a nadie, Métanse. Para salir al otro lado. Esto pasó cerca de las 11 de la mañana en la frontera de Corinto. Algunos de ellos no portaban documentos y buscaron vías alternas para cruzar a Guatemala evadiendo el trámite en la oficina de migración. En la zona hay fuerte presencia policial y representantes del Comisionado de los Derechos Humanos investigan un incidente que se registró contra varios migrantes que al intentar cruzar la frontera aparentemente fueron gaseados por la policía. Fue en el momento que intentan cruzar la frontera de un extremo a otro que se dio el percance. Hacer un llamamiento, ¿verdad?, para el respeto de todas las personas, puesto que el derecho a migrar es un derecho humano y salvaguardar la vida, ¿verdad? Recordemos que andan niños, andan mujeres, andan personas de la tercera edad. En el caso de los que están pasándose en lo de la caravana, pues se revisa que la documentación es la adecuada, portando su tarjeta de identidad o en el caso de los menores de edad su pasaporte y se le da la salida respectiva. Y eso pasó con José, un poblador de Peñablanca que ante la falta de trabajo se ha sumado a la caravana, dejando a sus 5 hijos a cargo de la abuela. Ya no aguanto la situación aquí no hay esperanza de nada y es mejor, pero tampoco no voy a poner a riesgo a mis hijos tampoco, agarrar para acá. Mejor arriesgo yo que uno solo agarra para donde quiere. Pues. Mientras José pasaba territorio guatemalteco, Nancy, quien salió anoche en el primer grupo, retornaba a Honduras. Es la segunda ocasión que intenta irse. Lo hace porque su niña de 3 años, a quien cargaba, padece microcefalia y cree que en los Estados Unidos encontrará un mejor tratamiento y trabajo para ella. Sí, tratamiento y por las terapias. ¿Qué pasa aquí en Honduras? ¿No te las han dado o qué? Sí, pero me dificulta. Por lo mismo, por el trabajo, porque a veces mi marido tiene, él es soldador, a veces tiene y a veces no tiene, ¿me entiendes? Sí. Y allí quedó, no muy convencida de quedarse en el país, sobre todo porque a medida pasaban las horas, más hondureños llegaban a Corinto para reunirse en grupos y emprender la travesía desde aquí hacia los Estados Unidos. La vicecanciller de la República, Nelly Jerez, exhortó a los hondureños que pretenden ingresar a los Estados Unidos en la caravana que partió este día desde San Pedro Sula a no tomar el riesgo, mucho menos a quienes viajan con menores. De hacerlo, indicó, no podrán pasar sin su documentación en regla. Si usted no lleva sus papeles en orden, si usted no va con todos sus documentos en orden, si usted en este caso va con un niño que no es su niño, definitivamente va a tener pues los problemas legales correspondientes según la frontera nuestra o la frontera de los demás países.
toda persona que quiera salir de nuestro territorio y que lleve un niño que no es hijo de él o hijo de ella, va a tener pues las situaciones legales que se tienen como cualquier país. Sí le quiero mencionar que a la fecha tenemos más de 108,000 hondureños que han sido retornados o deportados, más de 64,000 de ellos de México. Tenemos a la fecha 335 hondureños que lamentablemente nos ha tocado traer su cuerpo, o sea que nos ha tocado repatriar su cuerpo, y a la hora de la hora esta ruta sigue siendo una ruta muy peligrosa, altamente peligrosa, que termina en dolor, que termina en luto. Recordó que a la fecha más de 27,000 hondureños se encuentran en la frontera norte de México en situaciones infrahumanas a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo a Estados Unidos. El gobierno mexicano advirtió este miércoles que no entregará salvoconductos para que los miembros de la nueva caravana de migrantes hondureños atraviesen el país con destino a Estados Unidos, pero sí estudiará las solicitudes de refugio de quienes busquen quedarse en territorio mexicano. En ese sentido, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que México no es un país de tránsito, no es un país que dé un salvoconducto, pero que sí es un país que abre las puertas para incluir las personas que quieran entrar y migrar a su país. Sánchez también dijo que la caravana que partió desde Honduras con destino a Estados Unidos está formada por unas 600 personas que serán atendidas si desean regularizar su situación en México. Para los expertos en temas migratorios, nada va a detener las caravanas de migrantes hondureños más allá de los acuerdos que se suscriban con Estados Unidos, ya que las condiciones que los expulsan, como la falta de empleo y la inseguridad, entre otros, persiste, y a criterio del Comisionado de Derechos Humanos, los acuerdos migratorios deben ser reenfocados para buscar soluciones al problema y no para frenarlo. Pese al arduo camino por delante y el riesgo que enfrentarán, está claro que los hondureños no desistirán en la búsqueda del tan ansiado sueño americano. Pues según analistas, las causas que empujan a niños, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad a emprender este viaje empeoran año con año en el país. Pero así es de grave la situación que viven nuestros países, donde muchos sectores de la población prefieren a veces someterse a enormes sacrificios, dadas las condiciones que se vive en nuestros países, que para muchos es desesperante y que cada día es un tema que va agravándose. No se ve, no hay esperanza, no se ve posibilidades de progreso, de desarrollo, y entonces creo que eso así hay que entenderlo. En este sentido, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomienda al gobierno de Honduras garantizar las condiciones de vida que permitan subsistir dignamente a la población y no priorizar acuerdos que los aliente a salir del país. Que estos acuerdos más bien tienen que guiarse hacia la solución de las causas estructurales en los países, de tal manera de que en Honduras no sea un país expulsor de migrantes. Eso es lo que tenemos que evitar, y sobre eso hemos estado realizando frecuentemente la misma recomendación. Los escenarios futuros son poco alentadores, advierten los expertos, pues con los acuerdos de país seguro los países centroamericanos estarían a las puertas de una crisis migratoria mayor a la vivida en años anteriores. No va a detener una migración que está saliendo precisamente porque hay ausencia de este tipo de cosas. No solamente es inseguridad, no solamente es desempleo, es que no hay expectativa de vida, y eso es forzoso. Un gobierno, el Estado de Honduras, propiamente, no del gobierno, sino del Estado de Honduras, está obligado a eso. La Constitución de la República lo dice. García advirtió que en el presente año esta será la primera de varias caravanas de hondureños rumbo a Estados Unidos. Paralelo a ello, solo en el año anterior, Honduras registró una cifra de más de 90,000 deportados de los Estados Unidos, que podía incrementar en este año. De acuerdo a los analistas, aquí no valen los acuerdos firmados, tampoco las campañas de temor que detenga el flujo de migración de Honduras a Estados Unidos, pues cada día salen 300 hondureños en busca del sueño americano. Gabriel Andino, Telenoticias.
Ante la nueva caravana de más de 1.500 personas que este día, jueves 15 de enero de 2020, decidieron emprender la ruta migratoria irregular como única alternativa para cambiar, salvar y mejorar sus condiciones de vida, teniendo que salir de nuestro país por las difíciles condiciones económicas, sociales y políticas que se presentan actualmente, siendo noticia a nivel nacional e internacional, la Comisión de Acción Social Menonita se pronuncia de la siguiente manera: partimos del reconocimiento pleno que migrar es un derecho humano, por lo que todos los organismos del Estado están obligados a respetar y no ser violado bajo ningún argumento, sobre todo cuando las razones que lo motivan son de carácter humanitario, como salvar y mejorar su condición de vida, especialmente de los grupos viviendo en altos niveles de vulnerabilidad social, niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, entre otros. Si bien es cierto, migrar es un derecho, debe ejercerse bajo condiciones seguras que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas que les toca vivir en estos contextos de migración irregular. Tristemente, nuestros compatriotas, más que migrar, huyen del país, por lo que entendemos que migrar en estas condiciones no es una opción que les favorezca, sino un riesgo que toman, obligados por las circunstancias de pobreza, violencia y falta de oportunidades en nuestra patria. Según la Comisión de Acción Social Menonita, los acontecimientos como este son usados por políticos inescrupulosos y traficantes de personas que históricamente han traficado con el hambre y la necesidad de nuestros compatriotas, creando falsas ilusiones que únicamente ponen en riesgo la vida de los más vulnerables, como los niños, niñas y otros menores. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, llega a Honduras este miércoles para una visita de 2 días en los que agenda el abordaje de temas concernientes a la promoción de los programas de cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones con Honduras. Wu, que se reunirá con el presidente Hernández y el canciller Rosales, visitará el proyecto Un Pueblo, un Producto en Valle de Ángeles, donde Taiwán colabora con artesanos de la comunidad. El canciller Wu llegó procedente de Taiwán el pasado 13 de enero a Guatemala, donde participó como enviado especial de la presidenta Tsai Ing-wen en la ceremonia de investidura del presidente electo Alejandro Giammattei. En este momento estoy recibiendo información de la Comisión de Acción Social Menonita, una organización importante, seria, que trabaja con los migrantes, y me confirman que ya suman 2.500 los hondureños que han partido en esa caravana. En su mayoría ya están en Guatemala e intentarán llegar a México, cruzar el territorio mexicano y llegar a los Estados Unidos. Ese es el objetivo, llegar a Estados Unidos. Si lograrán su objetivo, es la incertidumbre, es la gran incógnita que hay. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, el Senado de los Estados Unidos ya tiene los 2 cargos para el juicio político contra el presidente Donald Trump. El Senado de los Estados Unidos ya tiene los 2 cargos para el juicio político contra el presidente Donald Trump. Este miércoles, la Cámara de Representantes votó a favor de enviarlos y aprobó a los 7 legisladores que actuarán como fiscales en el juicio, que podría desarrollarse el próximo martes. El juicio en contra del presidente Trump comenzará el próximo martes. El líder del Senado dice ahí no habrá faccionalismo. Aquí es donde único se pueden considerar las evidencias y decidir el mejor resultado para la nación, dijo McConnell. Se espera que el juicio dure por lo menos 2 semanas. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, presidirá sobre el Senado y los 100 senadores servirán como jurado. Todos los juicios tienen testigos y documentos. Y los demócratas pensamos que para que sea un juicio honesto, transparente, debe tener ciertos testigos. Una vez que se establezcan las reglas del juicio, el Senado propondrá un voto para decidir si se permitirán testigos.
El presidente dice es una farsa y le pidió a los republicanos que se encarguen de eso. A Trump lo defenderán el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y su abogado personal, Jay Sekulow, aunque aún no se sabe cuál será el argumento de la defensa. La Casa Blanca volvió a catalogar este proceso como un fraude. Dicen el nombramiento de los 7 fiscales no significa nada, porque aquí están convencidos de que el presidente será exonerado. Los republicanos ven el juicio como una oportunidad para que se escuche al presidente. Anybody, including any of the president's lawyers, can make a motion to dismiss anytime they want to. Y los abogados pueden pedir que se desestimen los cargos, pero creo que todos tenemos el deseo de escuchar la defensa del presidente, dijo este republicano. Al Senado ya le cae una lluvia de críticas por querer restringir el acceso a la prensa durante el juicio. Las autoridades allí quieren hacer mucho más difícil el contacto con los senadores. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa que la Embajada de México en Bolivia nuevamente se encuentra sitiada por la policía por órdenes del gobierno de Áñez. Mientras en Venezuela, un grupo de simpatizantes del chavismo atacó a varios diputados opositores cuando pretendían ingresar a la Asamblea Nacional en Caracas. En tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles impugnó los acuerdos de asilo firmados entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, incluido México. Más adelante le informaremos, comisionados del Registro Nacional de las Personas niegan nepotismo en la institución. Renuncia de Ana María Calderón a la vocería de la Maxi es un fuerte revés a la lucha anticorrupción, según la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellano. Este miércoles, las autoridades del Registro Nacional de las Personas descartan la existencia de nepotismo en el interior de esa institución, como ha trascendido, al afirmar que las contrataciones se han hecho mediante proceso de selección del PNUD y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Miembros de la cúpula del Partido Libertad y Refundación y diputados están detrás del nepotismo que ese instituto político está instaurando en el Registro Nacional de las Personas, asignando jugosos salarios a parientes contratados, cuestiona el también dirigente popular y defensor de derechos humanos, Pedro Joaquín Amador. Que sale listado de esposas de algunos diputados, de algunos, no me consta y van a tener que aclararlo, se lo digo, no estoy acusando directamente, solo digo que se aclare eso, porque ahí salen unos jugosos salarios de 180, yo creo que el que menos gana ahí es 30.000 lempiras, 60.000, 50.000, no digo que no tengan derecho a un salario, de acuerdo, todos tenemos derecho a un salario, pero no hay que abusar. Amador, quien se considera marginado por la cúpula de su partido, advierte que Libre imita los pasos de partidos tradicionales, a pesar que por primera vez integra el Registro Nacional de las Personas, señalamientos que el comisionado permanente de Libre no comparte. Habrán personas que alguien les pidió que participaran en el procedimiento, pero nosotros no estamos en ningún momento cayendo en las prácticas del pasado del registro, en donde la lógica de la familia y del asesoramiento de los intereses individuales era más importante que las capacidades técnicas. Es al revés, primero las capacidades técnicas y la afiliación partidaria, personal, familiar, pasa a un tercero o cuarto grado. Los señalamientos de nepotismo y compadrazgo son para Libre. No obstante, en el plano personal, el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas explica que la selección y contratación de personal está a cargo del PNUD y de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, y se muestra dispuesto a que se investigue si alguno de sus parientes es empleado del organismo de identificación de las personas. Yo con gusto doy la amplitud para que busquen el árbol genealógico, cualquier tipo de parentesco. Obviamente no está trabajando nadie que tenga grados de afinidad o consanguinidad, así que tenemos las manos transparentes, entendemos las campañas. A veces surgen denuncias y acusaciones en carácter personal que yo siento que son provocadoras. Por su parte, el comisionado permanente del Partido Liberal dice que su instituto político trata de evitar que los compadrazgos políticos promuevan nepotismo o empleos masivos en el Registro Nacional de las Personas, y que por el contrario el personal que se contrata deberá ser profesional y competente. Se está haciendo una depuración, vamos a hacer una reestructuración completa este año, esperando que el Congreso Nacional nos autorice un aumento en el presupuesto.
En libre es otro cuento, reitera Amador. Son los diputados y dirigentes de la cúpula los que se llevan de encuentro a las bases, generando un conflicto que da pena. El embajador de la Unión Europea en Honduras, Alessandro Palmero, dijo que no puede pronunciarse sobre el nuevo convenio que se negocia entre la OEA y el gobierno de Honduras. Lo que sí manifestó es que la UFESIC y la MAXI han hecho un extraordinario trabajo. Ahora, yo sobre el nuevo convenio no me puedo pronunciar porque no sé qué incluye, qué quiere decir. Lo que puedo decir sí es que la UFESIC y la MAXI en conjunto nos parecen ha hecho un buen trabajo. Por esta razón estamos satisfechos de cómo fue utilizado el dinero del contribuyente europeo en esta fue una actividad satisfactoria. Aseguró que aún no han pensado en retirar la ayuda económica que se le brinda a la MAXI, pues hasta el momento desconoce los alcances de la nueva negociación. Sin embargo, aclaró que los países miembros de la Unión Europea apoyan a todo aquel país que muestra un interés real de combatir la corrupción. En eso, francamente, porque es inútil especular. Tenemos que ver cuál será el futuro exactamente. Lo que puedo decir es que la Unión Europea sigue comprometida a luchar contra la corrupción en nuestro territorio, en primer lugar, y también en países socios que demuestran el interés en luchar la corrupción. Reiteró que mientras se desconozcan los alcances del nuevo acuerdo de la MAXI, ellos no pueden decir si reconsiderarán la ayuda que brindan al organismo internacional. En declaraciones a Telenoticias, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, se refiere a la renuncia de la vocera interina de la MAXI, Ana María Calderón Boy, y asegura que es un fuerte revés a la lucha anticorrupción y al funcionamiento de la MAXI. Castellanos revela que la MAXI se desgaja por dentro ante la renuncia de más personal técnico y que todo esto afectará a la UFESIC y al trabajo del CNA, cuya embestida se encuentra en marcha, asegura. El Consejo Nacional Anticorrupción ya tenía indicios sobre la renuncia de la vocera interina de la MAXI, reveló su directora, quien agregó que la salida de Calderón es un duro golpe para la lucha contra la corrupción en el país. El Consejo Nacional Anticorrupción ya tenía fuertes indicios en este tema. Sabíamos sobre la renuncia de la señora Calderón, que al final es un duro golpe en contra de la corrupción. Si bien es cierto, todos sabemos que estamos en un desierto jurídico, en un vacío de Estado, pues al final todo esto viene a impactar en esta lucha que hemos emprendido muchos de los hondureños en contra de la corrupción. Castellanos reconoció que Ana María Calderón ha hecho un buen trabajo como técnica y como vocera de la misión, por ende su renuncia representa un retroceso para el funcionamiento del organismo internacional. Es importante pues ya tener equipos estructurados que conocen de los casos, que conocen cuál es la acción o la actividad de UFESIC, que conocen básicamente cuáles son las redes de corrupción en este país en los diferentes temas. Este es un retroceso, el esperar que vengan personas que se empapen nuevamente del accionar, del papel, del rol que tiene la misión, pero al final es lo que hay y bueno, la misión va a contar siempre con el apoyo, con el respaldo del Consejo Nacional Anticorrupción. La directora del organismo de sociedad civil también reveló que más personal de la MAXI se ha ido y eso debilita el funcionamiento de la misión. Bueno, nosotros tenemos conocimiento que el equipo que estaba el año pasado en varios de los casos que UFESIC estaba viendo, pues son personas que también ya no están. El equipo está bastante pobre, está debilitado y obviamente la misión tendrá entonces que recuperar esas fuerzas, recuperar ese equipo para tener un trabajo que impacte, un trabajo contundente en esta lucha. La titular del CNA agregó que se debilita el trabajo de la UFESIC y también del CNA. Es un golpe fuerte no solamente para el CNA o para otras instancias de sociedad civil o para la misma institucionalidad que se vaya a la misión de acá, pero al final es un reto que nosotros tenemos que tener como hondureños. Lamentablemente, el gobierno de turno pues solamente tiene un discurso vacío en la lucha contra la corrupción y es por eso que tenemos también ese mismo vacío como Estado y ese desierto jurídico que al principio le comenté. Al igual que la MAXI, el CNA sufre una embestida por parte de poderes políticos en el país, pero Castellanos asegura que están listos para continuar trabajando y en los próximos días presentarán ante el Ministerio Público nuevas líneas de investigación. Raquel Lazo, Telenoticias.
Este miércoles la coalición de apoyo al convenio de la Maxi fijó su posición al rechazar un nuevo convenio por considerar que el mismo busca derogar la UFESIC y el circuito anticorrupción creado por la Maxi original. Un nuevo convenio, dicen, deberá ser aprobado por el Congreso y ahí las fuerzas políticas no apuntan a la transparencia y la rendición de cuentas. Al reanudarse este día las negociaciones en Washington sobre un nuevo convenio de la Maxi, la coalición por la renovación de la Maxi pide mantener el acuerdo actual y oficializó su rechazo a las modificaciones que se le puedan hacer al convenio, porque si eso ocurre, forzosamente tendrá que ir al Congreso Nacional. Rechazamos la idea porque cualquier nuevo convenio tiene que ir al Congreso Nacional para ser ratificado. Si un nuevo convenio va al Congreso Nacional, solo dos cosas pueden suceder. Uno, no va a ser ratificada la Maxi, o dos, van a ratificar un nuevo convenio, pero sin la UFESIC y sin el circuito anticorrupción. Otra de las razones que expusieron los miembros de la coalición es que en el nuevo acuerdo se debilitará el trabajo de la UFESIC y del circuito de jueces en materia de corrupción. Pasa por eliminar a los equipos de investigación que tienen la capacidad de investigar casos complejos. Uno de los grandes aportes que hace la UFESIC Maxi es la capacidad de investigar casos de corrupción que son sumamente complejos. Por lo tanto, han sido difícil fundamentar para ser judicializados. Eliminar la autoridad que tiene la Maxi para certificar el personal que trabaja en la UFESIC y el circuito anticorrupción, hay que descartar que es gracias a esa autoridad que certifica el personal, que se ha logrado avanzar en las investigaciones, judicializar casos y tener sentencia condenatoria, como es en el caso de la ex primera dama. La coalición cuestiona que el gobierno justifica un nuevo convenio, diciendo que hay cosas que se deben mejorar en la Maxi, algo que se puede realizar con protocolos adicionales. El gobierno justifica el nuevo convenio, diciendo que hay cosas que se deben mejorar en la Maxi. Cualquier aspecto que debe o pueda mejorarse se puede realizar a través de protocolos adicionales, tal como lo estableció la Mesa de Evaluación del Trabajo de la Maxi en su recomendación 10.8. Recordaron que el pasado 27 de diciembre la Cancillería emitió un comunicado en el que anunció un nuevo sistema de transparencia, lo que se interpreta como un cambio a futuro en el trabajo que realizará la misión, y todo en un profundo secretismo. Como si todo esto fuera poco, en fecha 27 de diciembre del 2019, Cancillería emitió un comunicado en el cual anuncia un nuevo sistema de transparencia. Irónicamente, sin transparencia. Denunciamos que este proceso se está conduciendo con un silencio sepulcral y de espaldas al pueblo hondureño. Aquí de nuevo se le pidió al presidente Juan Orlando Hernández prorrogar el texto actual del convenio de la Maxi a través del canje de notas entre el gobierno de Honduras y la OEA. A medida se acerca la fecha para que el gobierno de Honduras y la OEA firmen el nuevo acuerdo de la Maxi, crece la presión de los diferentes sectores para que este convenio no sufra ningún cambio, y esta exigencia la apoya la comunidad internacional. Raquel Lazo, Telenoticias. El Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en materia de corrupción programó para el viernes 24 de enero de 2020 el fallo para exfuncionarios de la Secretaría de Salud que otorgaron becas a parientes y personas particulares de carreras distintas a las del área de la salud. Los imputados en este proceso son Doris Obdulia Gradi Sevilla por 144 delitos de fraude, además de Loida Ventura, Carla Alfaro, Garis Corina Zelaya y Ricardo Enrique Lanza. El denominado caso de corrupción Beca Salud, falsos becarios que no eran estudiantes de las carreras de medicina, odontología, química y farmacia y microbiología, 144 en total recibieron asignaciones como salario beca de 10.4 millones de lempiras, dinero que en su mayoría devolvieron a Doris Obdulia Gradi Sevilla y su hijo Nelson Antonio Rivas Gradis, acusados por 144 delitos de fraude y falsificación de documentos públicos.
6 exfuncionarios del Hospital Santa Bárbara Integrado, quienes como miembros de la Comisión de Evaluación para la compra de productos farmacéuticos realizaron compras fraudulentas al obviar los procesos de licitación, conocerán el viernes 17 del presente mes el fallo que dictará el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. El 17 de enero a partir de la 1:30 de la tarde en este proceso contra o por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones. Los acusados son el exdirector Jorge Peraza, la jefa de laboratorio Carmen Fernández, la jefa de farmacia Carlota Hasbun, el jefe del almacén Walter Rápalo, la jefa de rayos X María Rodríguez y de enfermería Cindy Erazo. Después de la pausa comercial, 45 millones de lempiras ha recuperado para la NE la interventora con Operación Trueno. Las autoridades de la Junta Interventora de la ANE presentaron un primer informe de las acciones antihurto ejecutadas a inicio de la semana, recuperando cerca de 45 millones de lempiras y colocando sistemas de telemedidas en algunas empresas para un mejor control del consumo y gasto. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la nueva ley de alivio. Integrantes de la Comisión Interventora de la ANE rindieron el primer informe de las primeras 48 horas de trabajo. Reportan una inspección a 36 clientes con una recuperación de 45 millones de lempiras. Encontraron adulteración de contadores, sellos manipulados, negocios en condominios de alta plusvalía con medidores reportados para viviendas y 6 empresas ubicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba que estaban hurtando energía. Casos que pasarán al Ministerio Público. Que sí, la sospecha se ha concretizado, el hurto está materializado y son los primeros 6 casos que enviaremos al Ministerio Público. En relación a la recuperación de mora, han sido en los primeros 2 días 45 millones de lempiras. Una vez judicializados los casos y de comprobarse el hurto, el abonado podría ser condenado hasta 5 años de prisión, el cual es fiable, pero debe pagar la energía no facturada más un 50% de multa por el delito cometido. El caso es trasladado también a la Procuraduría para conciliar por si existen otros perjuicios. Podría ser condenado a esta pena entre 2 a 5 años más el resarcimiento del daño, que correspondería a la cantidad de energía eléctrica que no ha sido facturada, o sea, el monto del hurto de la energía, más una multa del 50% de esa cantidad que se ha hurtado. Según la interventora, a las empresas que hurtan energía les están instalando sistemas de telemedidas para un mejor control, el que es manejado vía remoto. Para el FOSDE es correcto combatir el hurto y recuperar la mora, pero las medidas deben ser mayores. Bueno, sin duda genera esperanza, sobre todo porque existe alguna verificación del robo y que las empresas privadas entonces van a tener algún requerimiento. Sin embargo, esperamos que también sea parejo, de las mismas instituciones públicas tienen una mora alta por encima de 3.500 millones de lempiras. Empleados de la ANE llegaron hasta la gerencia para pedir una reunión con la Comisión Interventora. Aseguran que existen 3 circuitos donde se pierde la mayor cantidad de energía y allí se debe trabajar. Se pierden 69 millones de lempiras mensuales en 3 circuitos. Uno está en Naco, Cortés, otro está en Pavana y otro en San Pedro Sula. Instituciones del gobierno también tienen una cartera en mora con la ANE, la cual asciende a 3.600 millones de lempiras, la que se debe honrar según la interventora. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la nueva ley de alivio. El diputado Oscar Nájera se reunió este miércoles con representantes de las 10 confederaciones de los pueblos indígenas y afrohondureños con el propósito de socializar la ley de la consulta previa e informada que busca dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas. Hoy llegó la hora, llegó el momento de todos estos 10 pueblos indígenas. Hoy yo quiero que ustedes los escuchen de su propia voz lo que hoy hemos logrado
cero imposición del Estado. Durante la reunión se logró la reactivación de lo relacionado con la socialización de la ley de la consulta previa e informada que volverá al seno de los pueblos indígenas para hacerla más participativa e inclusiva. Invitados especiales, agradecer infinitamente que por más de 25 años ha estado engavetado esta ley que es derecho de los pueblos indígenas, una lucha de peregrinación y un decreto internacional para los intereses de estos pueblos postergados por historia. Los representantes esperan con grandes expectativas construir un equipo de trabajo con la comisión especial que preside el diputado Nájera para cambiar la vida de cada uno de los pueblos indígenas y afrohondureños. El precio del café, que a fines de 2019 pintaba bien en el mercado internacional, ha tenido una drástica caída producto de la incertidumbre del mercado por la crisis entre Estados Unidos e Irán, ya que los inversionistas optaron por apostar al petróleo en la bolsa de valores que al grano de oro. El precio del café sufrió una sustancial caída en los últimos días. De $140 que se cotizó en diciembre, bajó a 114 este día. Según los exportadores de café, la bolsa de valores sufrió severas modificaciones por el conflicto político entre Estados Unidos e Irán. Los inversionistas prefirieron colocar sus recursos para la compra de petróleo y oro. Y en esto pues hay varias razones que se pueden indicar que se refiere a este gran subida y bajada del café. Tenemos liquidación de fondos fuertemente causado pues por los conflictos militares entre Estados Unidos e Irán. Todo el mundo ha sabido, después del incidente autorizado por el gobierno de los Estados Unidos, el precio nos cayó. Técnicos del ICAFE explicaron que el precio es volátil, pero se encuentran preocupados por la reducción del precio del grano de oro. En este momento se encuentra en el pico más alto de la cosecha. A la fecha ya vendieron 2.4 millones de quintales de café de los 8.5 millones que esperan colocar de la cosecha 2019-2020 para generar unos $1.000 millones. Mire, para este año nosotros tenemos oficialmente establecido hasta el momento, ¿verdad? El pronóstico de cosecha es de 8.5 millones de quintales de café exportables, más la producción de café que producimos también para consumo interno. El café pues es un rubro de exportación que se vende como commodity en una bolsa y hay muchas fluctuaciones y eso pues hemos llamado a los productores pues para que se mantengan atentos, ¿verdad? Para los economistas estas son situaciones normales en la bolsa de valores porque cuando existe tensión política a nivel internacional, los inversionistas colocan su dinero en operaciones seguras. Es normal que los financistas inviertan a donde observan que van a obtener más utilidades y ahorita el precio del petróleo va hacia el alza y eso es lo que está perjudicando el mercado del café. Lo que busca un inversionista es maximizar ganancias. Miran una oportunidad importante respecto a la tensión política de Estados Unidos e Irán de invertir, casi triplicar su inversión en petróleo que en café. En la cosecha anterior el precio promedio fue de $106 el quintal, en la actualidad es de $118, $12 más de ingresos por saco de 100 libras. Preocupa a los del sector que Brasil anunció una recuperación de su producción y este país es el mayor productor del aromático y el que impone el precio del grano de oro. Nelson Lanza, Telenoticias. En nuestra nota positiva le contamos la historia de una pareja de zapateros que con tenacidad, entusiasmo y compromiso han podido sacar adelante a sus hijos, 4 en total, y todos educados. Don Edgardo tiene más de 3 décadas de dedicarse al oficio de la zapatería. Con la chaira y la cuchilla ha educado a sus hijos, gracias también a su esposa, que aprendió el oficio y trabajan juntos. 36 años de trabajar en zapatería. Primero empecé haciendo monturas, pero ya después me puse un chequecito ya propio y me puse a dedicar a arreglar zapatos. Y hacía zapatos también, ¿verdad? Pero como todo el costo de material se ha subido, entonces ya solo me quedé reparando zapatos. Y una vez ella se vino para acá, le digo, voy a aprender, le digo, aunque sea costurarme y ayudarle. Pues ella se puso a practicar y a practicar, por último hasta aprendí. Oye, más bien es mejor que mí, más bien. Entre los dos lo sacamos todo el trabajo que cae. Me dan gran ayuda, pues entonces ya entre los dos sacamos todo el trabajo.
el matrimonio son ejemplo de honradez y trabajo, que fue lo que le inculcó sus padres desde muy pequeños. Gracias a Dios, pues hemos criado a nuestros hijos, de esto han estudiado y bendito Dios, ya mis hijos ellos trabajan y nos ayudan a nosotros. Pero nosotros siempre seguimos la meta porque usted bien sabe que mientras uno pueda, pues tiene que trabajar. Hay gente que dice que no hay trabajo, sí hay trabajo, hijo. Todo es querer, buscar y trabajar. Desde chiquitos nuestros padres nos han enseñado a trabajar con la cara levantada. A la edad que ya tengo 62 años, aquí estoy todavía trabajando. Y yo paso feliz. Esta es mi vida. René Rojas, Telenoticias. Las autoridades de Conatel, presididas por David Matamoros Babson, anunciaron hoy que a partir del 27 de abril se producirá en el país el apagón analógico para dar paso a la televisión digital compuesta por 1.6 millones de hogares. El próximo 27 de abril será el fin de la televisión analógica para dar paso a la televisión digital, informaron hoy las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El 88% de los hogares que tienen televisión reciben la señal por cable. 88%. Quiere decir que solo el 12% es el que no tiene un sistema de cable y es el que estaría viendo el efecto de la televisión digital. Y ese 12%, la mitad está en Tegucigalpa y San Pedro Sula. O sea que nosotros consideramos que la gran mayoría de las personas no van a tener ningún impacto, no van a tener que comprar ninguna cajita y van a ver simple y sencillamente más programación, más nítida, con mejor sonido. En Honduras, más de 1.6 millones de hogares recibirán la televisión digital y más de 400 canales a nivel nacional deberán transmitir en señal digital. Significa que las tradicionales antenas receptoras que funcionaban desde antes para bajar señal en los televisores ya no podrán hacerlo. Al canal de televisión le permites poner múltiples señales, es decir, en ejemplo en su canal, por ejemplo, 5.1 la señal principal, pero en 5.2 una señal alternativa, un 5.3, depende de la calidad de imagen. Entonces, ese es otro beneficio y también podemos recibir esta señal en nuestros aparatos celulares sin gastar los datos. Es decir, solo le adaptamos una antenita, un sintonizador a nuestro dispositivo, tableta o celular y podemos ver la señal del aire. Entonces, es una serie de beneficios que dependerá de cómo lo implemente la empresa de televisión. La transición a la televisión digital es un proceso que se está llevando a cabo a nivel mundial. La tecnología pues nos permite que la franja que yo ocupaba para dar televisión análoga la pueda desocupar, pueda pasar el servicio de televisión digital a otra franja con todas las demás ventajas que tiene, como que puedo tener más televisores, puedo tener más señales de televisión, puedo tener más nitidez, etcétera. Esto no significa que los televisores antiguos dejarán de funcionar. Bastará que la persona adquiera una caja digital para gozar del beneficio de la nueva era de la televisión. Mario Landa, Telenoticias. Más adelante le informaremos, más de 1 millón de menores quedan al margen del sistema educativo nacional. Los problemas que enfrenta el sistema educativo actualmente están en el tapete de discusión en las 6 mesas del diálogo que mantienen diversos sectores en materia educativa, las cuales se instalaron el año pasado en respuesta a las demandas del magisterio y que en los próximos meses tendrán recomendaciones concretas para el abordaje de los desafíos en educación. Pero aquí estamos evidenciando cómo realmente tiene que trabajarse este tema. Es la integración activa de múltiples actores y nuestro anhelo es que esto sea permanente, fortalecerlo, robustecerlo cada vez más y que sea el espacio correcto para discutir todos los temas que se planteen en torno a la educación de nuestro país. Para educación hay que pensar en los padres de familia, en los alumnos y en los docentes. En el caso de los alumnos, los centros educativos, infraestructura escolar. Hay un déficit millonario que no es fácil que afronte la Secretaría de Educación en un solo momento, sino que tiene que ir paulatinamente el ministro presentando año con año.
Según los participantes en las mesas del diálogo, el incremento salarial de los docentes surgió de ese espacio y actualmente elaboran una propuesta para reformar la ley del INPREMA en lo que concierne a la edad de jubilación, pero sin debilitar financieramente la institución. Este miércoles, la plataforma ciudadana Transformemos Honduras urgió al gobierno a tomar acciones inmediatas para atraer a las aulas de clases a más de 1 millón de menores que se encuentran fuera del sistema educativo por diversas razones, mientras el secretario de Educación anuncia que irá de puerta en puerta al rescate de esos menores. En esta reunión, diferentes actores de la sociedad civil demandaron al gobierno acciones inmediatas antes del inicio de las clases para atraer a más de 1.100.000 niños que están fuera del sistema educativo en edades que oscilan entre los 3 y 17 años. Tenemos más o menos 2 millones de niños en la escuela y tenemos 1.100.000 niños fuera de la escuela. Y de esos, cuando los desglosamos por edades, solo en la edad de 17 años tenemos más de 120.000 niños jóvenes que no están en la escuela, que no están cursando el año respectivo. Y eso se ha venido acumulando y no ha habido reacción hasta ahora. La plataforma ciudadana Transformemos Honduras, que aglutina representantes de varias organizaciones de sociedad civil, considera inaceptable que 1 de cada 3 niños esté fuera del sistema educativo por diversas razones, entre las que sobresalen el factor económico y la falta de interés de los padres y de los alumnos. Necesitamos atender a ese 1.000 millones de niños, 1.100.000 que están fuera, pero necesitamos también atenderlos de la mejor manera con un sistema educativo eficiente que sea motivador, porque hay una cantidad de jóvenes, cerca del 25% de que están diciendo que no estudian porque no tienen interés absoluto. Un informe que presentará en los próximos días el Observatorio de la Educación de la UPN revela que los jóvenes entre 12 y 16 años consideran que la educación es aburrida y que no les garantiza insertarse en el mercado laboral, razón para retirarse de las escuelas. Por su parte, las autoridades educativas aseguran que agotarán todas las instancias para llevar a los jóvenes a las escuelas y, de ser posible, tocar de puerta en puerta para matricularlos. Esperamos nos acompañen todos los actores para ir casa por casa, puerta por puerta, tocando para que los educandos que no han sido matriculados aún puedan llevarlos sus padres a matricular. Quiero aclarar en este momento también, porque ha habido mucha confusión con el tema de la partida de nacimiento. La partida de nacimiento no es necesaria, solamente para primer ingreso y reinserción. El informe que presentó este miércoles la plataforma ciudadana Transformemos Honduras también reveló que cada año más de 100.000 alumnos repiten, 85.000 desertan de las escuelas y que cerca de 2/3 partes de los jóvenes entre 12 y 30 años no estudian ni trabajan o solo trabajan. Diferentes instituciones sociales, entre ellas sindicatos y defensores del ambiente, realizaron este miércoles un plantón frente a la alcaldía municipal del Distrito Central como muestra de lucha contra la privatización del agua, la energía eléctrica y la amenaza de despojo de su territorio a las comunidades del Parque Nacional La Tigra. La acción de hoy va encaminada a alzar la voz porque ya se han hecho diferentes llamados a la alcaldía, a las autoridades que den la cara y lo esconden, no quieren entrar en procesos de diálogo que la legitimidad de las comunidades, de las organizaciones exigen día a día. Le hacemos un llamado al pueblo capitalino, a todas las 62 comunidades del parque que están alrededor del Parque Nacional, que los unamos, ¿verdad? Porque las autoridades, ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. Los pobladores reiteraron que continuarán en la lucha y llegarán a las instancias que sean necesarias hasta rescatar las instituciones que, como el SANA, la ANE, la Secretaría de Salud, entre otros, están siendo privatizados a través de alianzas público-privadas. El alcalde del Distrito Central, Nasri Adfura, aseguró este miércoles que el agua no será privatizada como respuesta a las frecuentes protestas de los pobladores que se oponen al proyecto Bosques de Santa María y la privatización de algunas instituciones, entre ellas el SANA. Estamos pendientes para ver qué va a decir el Ministerio Público en referencia al cabildo abierto que habíamos quedado el 17 de septiembre en la reunión que tuvimos allá arriba en el Latío, en el kilómetro 7,5. Les pedí que nos dieran 2 meses para
ver los resultados del Ministerio Público. Pero hasta el momento no se ha podido, el Ministerio Público sigue sus investigaciones y no podemos pronunciarnos en un cabildo abierto si primero el Ministerio Público no se expresa referente al proyecto. En relación al proyecto Bosques de Santa María, el alcalde señaló que están esperando los resultados que arroje el Ministerio Público para determinar con el apoyo de la Fiscalía y el Congreso Nacional si será aprobado o aprobada la urbanización en la zona. Absolutamente no estamos privatizando nada del agua, ni la red, ni el agua, ni la distribución, ni las represas. Alguien lo quiere manejar de otra manera, pero aquí les estamos diciendo claros, lo estoy viendo a todos los que hoy están en televisión, los que nos escuchan, a todos ustedes, los estoy viendo a sus ojos, no existe privatización de nada. Además, el alcalde comunicó que para afrontar la sequía en los próximos meses seguirán perforando pozos en diferentes sectores de la capital para amortiguar la problemática de falta de agua en los barrios y colonias. El estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar hablándoles de un informe que ha presentado la ONU Medio Ambiente y que tiene que ver con el agua dulce del planeta. Las irresponsabilidades de los seres humanos más el cambio climático está teniendo un fuerte impacto en los ecosistemas, lo que hace que solo un 1% del agua dulce sea accesible para todos ahora. Entonces, si usted aún tiene agua, guárdela como un tesoro, sea responsable. Los vientos continúan y se aceleran nuevamente para esta jornada que se aproxima jueves sobre el territorio hondureño. Es así que continuaremos entonces con las mismas características. En los extremos del día, horas de la mañana y en horas de la noche, vuelve la humedad sobre el territorio hondureño y varios departamentos afortunadamente reciben un poco de precipitación desde horas del mediodía. En el departamento de Gracias a Dios, parte de Olancho, Colón, incluso para horas de la tarde, abarca también las islas de la Bahía, zonas de Atlántida, y aquí el área central es beneficiada con precipitación, aunque no fuerte, pero un poco. Mientras, las características de oleaje picado continúan en el litoral Caribe y se van a intensificar para el día viernes, se lo vamos anticipando, mientras en el Golfo de Fonseca, pues un poquito de precaución, pero aquí la cosa es más estable y las temperaturas para levantarse entre 14 y 17 grados Celsius en la parte norte de Centroamérica, incluyendo nuestro territorio, y las máximas cerca de los 30 grados para horas de mayor insolación. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que tengan una feliz noche. El estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Termina empatado a cero el primer partido de la gran final de la Copa Premier Centroamericana. Y el Choco Lozano anota en España. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Las imágenes de migrantes saliendo del país serán permanentes, aseguran los expertos. El CONADE propone revisar acuerdos migratorios y México advierte que no dará salvoconducto, pero sí revisará petición de refugio. Escuche cómo piensa atraer el ministro de Educación a los niños a la escuela. Esperamos nos acompañen todos los actores para ir casa por casa, puerta por puerta, tocando, para que los educandos que no han sido matriculados aún puedan llevarlos sus padres a matricular. Coalición de apoyo a la Maxi rechaza la firma de un nuevo convenio y el CNA indica que renuncia de vocera interina Ana María Calderón fue forzada. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Cerramos la emisión estelar de este miércoles en minutos. La señora Acero. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches.
Unos 2.500 migrantes hondureños han cruzado la frontera con Guatemala en su ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Llega el canciller de Taiwán para reforzar los niveles de cooperación bilateral con Honduras. Integran los 7 legisladores que actuarán como fiscales en juicio político contra el presidente Trump de Estados Unidos. Interventora de la NE anuncia recuperación de primeros 45 millones de lempiras en las operaciones antihurto. Alcalde capitalino insiste en que no habrá privatización del agua y que perforará pozos para abastecer de líquido a los capitalinos para evitar drásticos racionamientos.